charla interesante que vamos a tratar en el día de hoy. Es la conferencia que nos va a dar Javier Cárdenas Martín Buitrago. No sé si es Javier o Ángel Javier, es... O sea, que es un nombre compuesto, cosa que no sabía. Bueno, la verdad es que, como digo, es una charla muy interesante y que llevamos ya mucho tiempo detrás de ella, y qué mejor persona que Ángel Javier para poder dárnosla, porque la gente que somos de Alcázar o que vivimos en Alcázar tenemos siempre la referencia de la parte antigua de Alcázar y nos pensamos que eso es prácticamente todo lo que tiene que ver con Alcázar, y sabemos que no es así. Alcázar contempla un término municipal que, como sabéis, de casi de 670 kilómetros cuadrados, es el segundo mayor de la provincia, a su vez uno de los mayores de España. Y dentro de ese término municipal, él nos contará que hay muchos espacios arqueológicos dignos de estudio, ¿no? Algunos de ellos que ha trabajado él directamente, seguro que nos lo cuenta a lo largo de esta charla, que, como digo, para el Ateneo es de mucho interés y seguro que para todos ustedes también. Ángel Javier Cárdenas Martín Buitrago es graduado en Historia y máster en Investigación en Arqueología por la Universidad de Castilla-La Mancha, culminando un segundo máster en Formación de Profesorado. Director de proyectos arqueológicos, arqueólogo y experto en patrimonio cultural, con más de una década de experiencia combinando métodos tradicionales con tecnologías avanzadas de documentación digital. Ha trabajado y liderado proyectos arqueológicos de gran envergadura, como el paraje de Piedrola, el canal del Gran Pior, aplicando técnicas innovadoras que han redefinido los estándares de investigación y preservación patrimonial en su ámbito. Su trayectoria le ha llevado a trabajar en diversas regiones de España y en países europeos como Portugal, Italia y Bosnia-Herzegovina, colaborando con instituciones académicas, empresas privadas y fundaciones internacionales. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios académicos, destacando por la propuesta de métodos pioneros en la documentación del patrimonio. Como defensor de una visión multidisciplinar, combina la arqueología con la tecnología, la historia y el arte para ofrecer una perspectiva integral y vanguardista del pasado. Y no me gustaría terminar sin leer un poema que nos viene muy al hilo de lo que nos va a hablar hoy aquí Javier, y que nos ha compuesto nuestro compañero Mariano Lizcano. Y como no, dentro de un ámbito como es el Ateneo Cultural, en el que saben que contamos con buenos y nutridos poetas, pues yo creo que es interesante, a mí me lo propuso y me parece fenomenal poder leer este poema de Mariano Lizcano, que tiene que ver con la conferencia y que dice así: He visto palabras de piedra enterradas sin tumba, olvidadas historias que gritan en silencio para que no olvidemos nuestro origen, huellas grabadas para vivir eternamente, esperando que una nostalgia las despierte de un sueño eterno. Palabras sin voz, escritas con pluma de cincel, que huelen a sangre de ilustres antepasados. Libros de cantera que llevan escrita la historia sin palabras, que guardan siglos de vida en el corazón profundo de su piedra. Vosotros, los que lloráis la muerte sin responso de la historia porque os duele su olvido, no permitáis que queden sin luz los rostros olvidados de la vida. Les dejamos ya con la charla de Arqueología en Alcázar de San Juan, pasado, presente y perspectiva de futuro, con Ángel Javier Cárdenas Martín Buitrago. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa presentación tan larga, tan completa. O sea, no para tanto el currículum, suena mejor de lo que realmente es. Y bueno, pues un placer, gracias al Ateneo por invitarme a dar esta pequeña conferencia, esta charla, en la que pretendo pues mostrar una panorámica sobre todo lo que se ha hecho en Alcázar de San Juan en materia de arqueología, desde las primeras noticias que tenemos de nuestro pasado más remoto, que se pierden en el final del siglo XIX, pasando por todas aquellas primeras intervenciones del siglo XX, y bueno, hacer un pequeño repaso por todo lo que se ha hecho, que es mucho, y centrándonos sobre todo en el presente, en estas intervenciones que se llevan realizando en esta última década, a grandes rasgos, y que bueno, que están
revolucionando el paradigma arqueológico en la Sierra de San Juan. No es mucho decir, la verdad es que desde el año 2010 hasta aquí ha sido un antes y un después en materia de patrimonio arqueológico. Y finalmente, pues pretendo plantear algunas reflexiones sobre qué espera o cuál es el futuro inmediato de la arqueología en la Sierra de San Juan, cuáles son las vías por las que deberíamos seguir y eso, básicamente, esa es mi intención. Mucha materia traigo, intentaré ser ligero, si veis que me eternizo, me decís que corra y ya está. Bueno, aquí un pequeño índice de lo que vamos a hacer, pasado, presente y perspectivas de futuro. Así que vamos a ello. Siempre me gusta empezar aclarando qué es la arqueología, porque muchas veces tenemos dudas de qué es la arqueología realmente, ¿no? Siempre nos vamos a aquellos mitos cinematográficos o literarios que nos hablan de esos buscadores de tesoros, cazafortunas, anticuarios, y tendemos a ver la arqueología como esta disciplina aventurera y mítica que realmente no es así. La arqueología es, como nos define la Real Academia Española, la arqueología es una ciencia, la ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de los restos encontrados. Y es que el objeto de estudio de la arqueología es el ser humano, es el pasado del ser humano. La arqueología es una disciplina que es una ciencia auxiliar de la historia. Sabemos que la historia se escribe a partir de las fuentes escritas, ¿no? De ahí sacamos los datos, pero ¿qué pasa con aquellos periodos que no tienen fuentes escritas? ¿De dónde sacamos la información para escribir esa historia? Pues hay que sacarlo de sus objetos materiales, lo que llamamos la cultura material. Y es que de alguna forma la cultura cristaliza en los objetos que produce. Entonces, los objetos que producen una determinada cultura nos hablan de cómo eran esas personas. Y el objetivo último de la arqueología, al fin y al cabo, es tratar de acceder a través de la materialidad a las formas de pensar, a la cultura de aquellas personas del pasado, ¿no? Algunos ejemplos, me gusta siempre empezar con esto. Cultura material, pues desde la industria lítica, pueden ser unos de los ejemplos de cultura material más antiguos, la cerámica, a partir de que aparecen, aquí tenemos un caso de un vaso griego, un vaso ático, y las armas también, o sea, cualquier objeto material producido en el pasado. También las tumbas, los enterramientos nos dan mucha información de las personas porque encapsulan de cierta forma su mundo trascendente. El hecho ritual del enterramiento no es casual, sino que las personas se entierran de una forma concreta, no simplemente se tiran un hoyo y ya está, sino que toda la forma en la que se ubican, qué acompaña al cuerpo, dónde se ubican estas tumbas, todo eso nos está hablando del mundo trascendente de las personas. Y además son depósitos cerrados, es decir, se depositaron en un momento concreto, se cerraron y llevan, en el mejor de los casos, inalterado desde entonces. Entonces son restos muy valiosos. Míticas momias, aquí no hay momias, que sepamos. Edificios, los edificios nos hablan de su forma de vida, de sus formas productivas, de muchas cosas, de su vida diaria. ¿Y esto que hay aquí, esto es arqueología? Pregunto, lanzo la pregunta. ¿Sí o no? Sí, es arqueología, efectivamente. Es un arqueólogo vigilando una zanja. Y es que realmente el día a día del arqueólogo viene a ser algo parecido a esto. Porque es que es muy importante también lo que llamamos arqueología de gestión o de prevención. Porque en entornos poblados, o ya no poblados, cuando se hacen remociones de tierra, es muy fácil que aparezcan restos arqueológicos. Ligados a una obra, ligados normalmente a una obra, ¿no? Entonces, la prevención de la destrucción de estos restos arqueológicos es vital, porque el resto arqueológico es único y efímero, es decir, es irrepetible. No podemos tener dos yacimientos iguales. Y una vez destruido, se ha perdido para siempre. Y para siempre, para siempre. Todo eso es información de nuestro pasado. Entonces, la prevención es vital. Por eso esto de vigilar zanjas no es con ninguna intención de parar ni retrasar obras, ni de estar molestando al promotor de turno, sino para prevenir que esta información, que en definitiva es de todos, no se pierda. Y es que el patrimonio cultural es extremadamente frágil. Entonces, pues, os quiero dar unos ejemplos de cosas que aparentemente no se van a perder nunca y que, sin embargo, de pronto, un buen día, arden. Notre Dame, ¿quién se iba a imaginar que Notre Dame iba a arder? Pues ardió, por fortuna, ya está abierta al público otra vez y restaurada. Esto es en un museo de Río de Janeiro. Una noche empezó a arder, millones de piezas arqueológicas, artísticas, de todo tipo, se perdieron, repito, para siempre. Eso es muy grave. Estos famosos budas que fueron destruidos por el talibán y que, bueno, ya tenemos que conformarnos con cosas así, que no es poco, pero no es lo que había. Palmira,
y también el robo. El robo no solamente la destrucción, sino que el robo es un problema, ya no solamente en el museo, sino en el propio campo. El campo está abierto, el campo en principio no es de nadie, aunque siempre tenga dueño, y nada impide que alguien pueda ir al campo y expoliar cualquier pieza, tal vez con buena intención, ¿no? Pero al fin y al cabo se está descontextualizando información. Y no hace falta irse al Museo Británico, ni hace falta irse a París, ni a Palmira para encontrar destrucción del patrimonio. Esto que tenemos aquí es la rendija. La rendija es un abrigo rupestre que está en herencia, que tiene pinturas esquemáticas, datadas en la edad del cobre, y que hace aproximadamente 3 años, bueno, esto es un pequeño esquema de las pinturas que se encontraban allí, hace aproximadamente 3 años nos encontramos con esto. Alguien decidió renovar esas pinturas rupestres con dudoso gusto, y bueno, los culpables fueron identificados, eran menores y el delito pasó sin consecuencias. Pero el que más cerca aún, en Piedrola, esto es una fotoárea de Piedrola, hace ahora 5 años, en abril de 2020, sufrimos la destrucción completa de toda esta zona de aquí, pues fruto de las labores agrícolas del paraje, cosa que se podría haber evitado con su consiguiente seguimiento arqueológico. Por eso el seguimiento arqueológico y la protección y vigilancia del patrimonio es tan importante. Porque es que el legado de nuestro pasado, de nuestros antepasados, es testigo de lo que fuimos. Entonces hay que conocer ese pasado para entender por qué somos como somos actualmente y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, un poco esto es una especie de llamado al valor del patrimonio y a que nos concienciemos de su fragilidad. Y bueno, ya vamos al lío, vamos al tema. No lo he dicho, pero en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, duda, cuestión o apunte, sean libres de levantar la mano y yo, no esperen al final, intervengan si quieren. Y si no, al final, pues tendremos un tiempo para preguntas. Bien, me gusta empezar también con esta cita del año 1865 de la crónica de la provincia de Ciudad Real, que nos dice, ya en aquel momento, mediados del siglo XIX, que rica y muy rica es en historia esta villa, y si hubiéramos de trazarla, aunque fuera a grandes rasgos, un grueso volumen no sería suficiente para dar de ella una noticia exacta. Ya en aquel momento sabían que Alcázar era muy rica en historia, muy rica en patrimonio, y cada vez estamos más convencidos de ello. Y es que además, Alcázar es uno de los 4 municipios de la provincia de Ciudad Real con mayor densidad de yacimientos inventariados, solo superado por Argamasilla de Alba, que tiene 220 yacimientos, y bueno, solo supera Alcázar por 10 yacimientos. El siguiente es Torre de Juan Abad y el siguiente es Herencia. Tenemos mucho trabajo por delante en Alcázar de San Juan. No estamos nada más que rascando la superficie de la superficie. Aquí traigo una pequeña lista para que se hagan una idea de todos los yacimientos que tenemos. Esto es solamente de la época del Paleolítico. He marcado en amarillo los que pueden ser tal vez más conocidos o más conocidos por mí, de los que yo puedo certificar que efectivamente existe el resto de esta cronología. Pues tenemos la Hidalga, que parte está en Campo de Cristán y parte está en Alcázar, los porches de Bolsa y Villacentenos, ¿no? Del Paleolítico y del Neolítico tenemos menos, pero también tenemos unos cuantos. Pozo Ambrosio, tal vez el más destacado. ¿Se ve el puntero? Sí. A ver si podemos... Mejor. Sí. Del Calcolítico y luego del Bronce, bueno, pues tenemos otros tantos. Ya aparece por aquí Piedrola o el Cerro Gordo. De la del Hierro tenemos unos cuantos menos, pero tenemos más. Y aquí faltarían algunos que han sido identificados recientemente, como la Lagunilla Seca del Carnicero, un lugar muy interesante y que si lo investigamos con profundidad, pues eso dará bastante que hablar. De época romana, aquí faltaría Piedrola, porque este catálogo es antiguo, ¿no? Visigodo medieval, vamos, digamos, cosas, muchas las conocemos, Villacentenos, Cervera, iglesias como la de Santa María, Piedrola, el Pozo del Espejo, el Torreón, y de la edad moderna, pues elementos patrimoniales que están en el casco urbano y que todos conocemos. Las bodegas del mercado de abastos, no sé si lo saben, pero debajo del mercado hay unas bodegas que están cerradas por su inaccesibilidad. Y aquí habría que añadir, por ejemplo, los chimeneones, el chimeneón que queda, porque el otro es nuevo, lo saben, ¿no? Y tal vez los azulejos de la fonda, que son bien de interés patrimonial, están catalogados. Y bueno, vamos ya al lío de
la historia de la investigación, es decir, cómo se ha investigado Alcázar desde el siglo XIX. El primero que nos habla de esto es Cortés y López, en el año 1836, y siempre en esta época es sobre la correspondencia de Alces y Alcázar. Se tiene esta noción, tal vez por semejanza con el topónimo Alces, Alcázar, de que son el mismo sitio. Y además coinciden dentro del itinerario antonino, en el que podría estar por la zona, si seguimos esa ruta, ¿no? De esto habla Cortés y López, habla Inocente Rabasa y Buendía en su diccionario de la provincia de Real, y nos habla Pascual Madoz también en el Diccionario Geográfico Estadístico de España y sus posesiones de ultramar, pero ya no sobre la correspondencia de Alces y Alcázar, sino que esto nos hace referencia explícita a los restos medievales que se conservaban entonces en Alcázar de San Juan. Nos dice: hay otro edificio compuesto de 2 grandes torreones, varias fortalezas y otras obras, que no son todas de la misma época. Está al oeste del pueblo, o inmediato a la parroquia de Santa María, que hoy sirve de torre a la parroquia. Se llama El Palacio y solo presenta en el día escombros y ruinas. Nos está hablando de lo que conocemos como el conjunto palacial, y nos dice que tenía 2 torreones, varias fortalezas y otras obras que no son de la misma época. O sea, en el siglo XIX se conservaba más de lo que actualmente se conserva. Estos 2 torreones pueden ser el torreón del Cubillo o no, porque realmente nos habla de 2 grandes torreones, y el Cubillo no es un gran torreón. Bien, ya entrando al siglo XX llegan las primeras excavaciones arqueológicas. La primera, González y Mancas no excava, pero nos da referencia ya en 1930 de grandes mosaicos junto al ruinoso castillo, a las afueras. Y sabemos que en aquella época toda la parte que va desde la calle del Carmen, calle Gracia, hacia la Serna, todo eso era el campo, eran las afueras. Y es ahí donde se encontraban los mosaicos. En el año 30 esos mosaicos o estaban a la vista o salieron a la luz por algún motivo, pero González y Mancas ya hace referencia a estos mosaicos que no se han descubierto hasta los años 50. En los años 50, Julián Sambalba Parisi, ligado como consecuencia de unas obras de arbolado de aquellas nuevas calles que se estaban construyendo, aparecen los mosaicos. Los excavan y se catalogan por aquel entonces por Santa Olalla, que era uno de los grandes arqueólogos del momento en el país, como el descubrimiento arqueológico más importante de la década de los años 50. O sea, y es que hoy en día sabemos que estos mosaicos se han encontrado más de 400 metros cuadrados de mosaicos, más los que quedan bajo las casas, bajo el asfalto. O sea, realmente estamos hablando de una villa de gran riqueza y tamaño. En los mismos años 50, esta Villa Umbrosa, un criptanense, publica en un libro muchos yacimientos de la comarca de Campo de Criptana. Entonces, inevitablemente habla de yacimientos de Alcázar de San Juan. Y también en esa década de los 50, Pellicer y Schull, falta ahí una diéresis en la U, es un nombre alemán, excava la Motilla de Pedro Alonso. La Motilla de Pedro Alonso se encuentra en carretera de Manzanares, ya llegando al límite con Alcázar, con Manzanares y ya nuestro caudillo. A la izquierda, según vamos, un gran montículo, ahora veremos una foto. Esa es la primera motilla que se excava. Entonces se pensaba que eran túmulos funerarios, pero luego la investigación ha ido dando que no, son castillos de la del bronce. Y en los años 70, vemos que hay ahí un hiato de 20 años, a Martín Almagro Gorbea, es decir, el que fue durante muchos años el director del Museo Arqueológico Nacional y profesor de la Complutense, hijo de otro gran arqueólogo del país, que es Martín Almagro Bas, junto a Catalina Enseñar, excava la Motilla de los Romeros, que está en la misma carretera de Manzanares, pero un poco antes de llegar a la de Pedro Alonso. Hace poco tuvimos la oportunidad de hacer una visita a esta motilla, que bueno, que eso merecería la pena excavarla. Y por último, en esta primera parte del siglo XX, que como vemos llega casi hasta el final, Caballero Kling, Alfonso Caballero, que fue director del Museo de Ciudad Real y de Santa Cruz, también, si no me equivoco, junto a García Serrano, excavan nuevos mosaicos en la calle del Carmen, que vienen a completar la colección que encontró San Valero. Algunas fotos. Esto es la excavación de los 50, los mosaicos de la calle, creo que es la calle Mosaicos, porque la calle Quijote es la otra, la que está a la derecha, ¿no? Entonces vemos la profundidad que tienen. Esto es el nivel actual de la acera y fijaos cómo está en mitad de la carretera. Si vemos esto de aquí al fondo, esto sería lo que actualmente es la avenida Pablo Iglesias. Entonces, es ahí donde se encontraron. Esta es la motilla de Pedro Alonso. En fotografía ven que no es aparentemente más que un montículo. Esto es un majano grande. Pues no, dentro de ese majano grande
hay un verdadero castillo de más de, pues, de 4.000 años en mitad de la viña. Esta es la otra motilla, la de los romeros, que aún conserva el sondeo que hizo Almagro. Se puede entrar por aquí y bajar bastante, 3-4 metros hacia abajo. Todo esto está colapsado, entonces ha perdido mucha de la altura que alcanzaría en la excavación. Pero aquí se ven muros perimetrales. Esto es un sitio que merecería la pena, porque además de este yacimiento proceden todas las piezas arqueológicas que hay en el Museo Arqueológico Nacional correspondientes a la cultura de las motillas o cultura del bronce de la Mancha. Alcácer está bien representada en ese sentido en Madrid. Sí. ¿Para ti cuál es más importante de las dos? Esta, ¿O crees que era más? Esta, yo empezaría por esta, porque está mejor excavada y tenemos más datos. La otra es más grande. Esta está más cerca del pueblo, aunque se lleva poco. Yo empezaría por aquí en caso de excavar alguna motilla. Importancia, la excavación lo diría, pero la de Pedro Alonso es más grande, bastante, como el doble aproximadamente. ¿El doble queréis encontrar ahí? Pues las motillas, no sé si tenéis en mente lo que es la motilla de la Fuer, en Daimiel, pues es un castillo que tiene en el centro una torre que normalmente, no decimos normalmente, solo conocemos excavada por completo la de Daimiel, defiende un pozo y una serie de murallas concéntricas que están defendiendo ese recinto. Y ahí pues hay zonas de almacenamiento. Es que hace muy poquitas noches he visto una película que precisamente excavaron unos montículos de esos Creo que en sé la cuál es. calle, apareció la barca. Apareció un barco, sí, que se llama La Excavación, que se llama la película. Sí, sí, sí. Esa película está bien. Vikingo. Sí. Eran británicos, bretones, creo. Un Sí. barco vikingo. O anglos, no Además, recuerdo ya. creo que está en el museo, que lo tienen en el Museo de Londres. Sí, aquello La consiguieron llevar. sí, era un montículo que tenía una señora en su Me parcela. recuerda mucho eso. Sí, es similar. Ella estaba encabezada de que había algo, nadie quería excavar, al final engaña a un arqueólogo para que excave aquello y aparece dentro un túmulo con un barco completo enterrado dentro. Aquí no hay barcos, aquí realmente es un castillo, o sí, una barca solar de un faraón, porque son coetáneos. Esto es coetáneo a la época de los faraones, para que nos hagamos un día. Mientras en Egipto estaban haciendo pirámides, nosotros estábamos haciendo esto. Oye, pues es más impresionante una motilla que una pirámide, porque aquello era todo un estado bien montado, y aquí eran grupos casi tribales que sin embargo eran capaces de construir castillos que siguen en pie a día de hoy. O sea, las motillas solamente hay en Ciudad Real y parte de Albacete. Es un evento único. Hay 30 motillas en todo el mundo y solo una excavada. Bueno, a finales del siglo XX ocurren entonces las excavaciones más interesantes que tienen lugar en este siglo, que es en el año 92, Macarena Fernández y Carmen García Bueno excavan en la Plaza de Santa María. Cuando se hace la reforma de la plaza, se derruyen algunas casas que estaban ahí junto al Torreón, se pretendía hacer la plaza, que ha estado hasta hace un año o 2 años, pues antes de eso el ayuntamiento, y concretamente el concejal de Cultura de por entonces, que era José Eugenio Castellanos, se empeñaron en excavar esto y encontraron datos muy interesantes sobre el poblamiento en ese centro histórico. Y al año siguiente, Rosario García Huerta, profesora de prehistoria de la Universidad de La Mancha, excava en las Saladillas, que se ha vuelto a excavar hace unos años, y aquello es porque iban a construir un campo de golf en las inmediaciones de lo que es la depuradora actualmente, y aparecieron estos hoyos, y José Fernando Sánchez Ruiz, que era el director de la Casa de Cultura entonces, también se empeñó en que esto se excavase, y se excavó. Y de hecho este yacimiento pues configuró una de las facies de poblamiento de la cultura del bronce de la Mancha, que son 3: Motillas, Castellones y Campos de Hoyos. Motillas, el Fuer; Castellones, Cerro de la Encantada, en Granátula; Campos de Hoyos, las Saladillas, en el Alcázar de San Juan. O sea, no es cosa menor este yacimiento. Algunas fotos. Aquí vemos la profundidad de estratigrafía arqueológica que hay bajo el suelo de la Plaza de Santa María. Esta casa se conserva igual, o sea, no podemos hacer una idea de dónde está tomada la foto. Más de 4 metros de profundidad hasta la roca madre, donde hay estratigrafía de todos los periodos de ocupación, desde la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, romanos, medievales, hasta 4 metros de profundidad. Y esto es una foto de las Saladillas. Esta es Rosario García Huerta hace 35 años, tengo menos, 32 años, excavando uno de los hoyos de las Saladillas
excavaron 25, nosotros hemos encontrado otros 50 más y se han excavado, pues creo que 10. Y se han musealizado. Luego profundizaremos en esto. Y luego ya en el siglo XXI, Juan Ángel Ruiz Sabina interviene en el núcleo urbano de forma muy habitual, muy profusa. Entonces, de esta época ya tenemos muchos datos sobre lo que es el casco urbano. Interviene en el año 2008 en la calle Juan de Austria, no sé si recordarán aquella excavación, yo me acuerdo. Aparecían ahí unos restos que actualmente se están identificando con una de las puertas de la muralla, conocida como la puerta del Calaminar. Posible, pero no definitivo aún. Entre los años 2008 y 2010 excava en la calle Gracia, que son estos yacimientos musealizados que podemos ver. En el año 2009-2010 Morín de Pablos, 2008, está ahí un fallo, 2008-2010. Morín de Pablos excava el Pozo Sevilla, no sé si conocen Pozo Sevilla o han oído hablar de ello. Ahora vemos algunas fotos, es un yacimiento impresionante. Aparecen nuevos mosaicos en la calle Mosaicos, aparecen estructuras de la fábrica de pólvora justo enfrente de Hacienda, ese solar que sigue sin construir, que no es por la excavación, sino porque el propietario no querrá construir, pero la excavación concluyó y aquí se puede construir. No querrá, no podrá, o lo que sea, pero no es por causa de la excavación. En 2013 empieza el proyecto Piedrola, que se extiende hasta la actualidad, que son ya 12 años, si no me salen malas cuentas. Ha estado aquí ya 2 veces Víctor hablando de Piedrola, ¿no? Sí. Bueno, volveremos a insistir en Piedrola, ya que están puestos sobre el tema. En el año 2015, también de manos de Víctor López Mechero, documentamos todos los grabados rupestres, o una buena parte de los grabados rupestres de época histórica del entorno de la Cárcel de San Juan, Campo de Criptana, Quero, una cosa muy interesante, que se data entre el siglo XVII y XVIII. No son prehistóricos, no son fenicios, no escuchen otras teorías, o escúchenlas, pero que disciernan correctamente. Son del siglo XVII-XVIII, históricos, por tanto. En el siglo XXI, en el año 2021, se retoman las excavaciones en las Saladillas, en esta segunda fase, 30 años después, y en ese mismo año se empiezan las excavaciones de las estructuras del canal del Gran Prior, que continúan hasta la actualidad. Bueno, algunas fotos. Esta es la excavación de la calle Juan de Austria. Estos serían los restos de lo que podría ser esa puerta del Calaminar. Aquí vemos una canalización, una tarjea, seguramente un desagüe, un muro. Esta tubería es moderna. ¿No? Es la única foto de la que yo dispongo de esta excavación. Habrá más, pero esta es la única foto de la que dispongo de esta excavación. De hecho, aquí se nos dice, en un documento que aparece en el archivo, que esta puerta, siempre y cuando esto sea la puerta, tenía arriba una inscripción en árabe que en aquel momento nadie era capaz de leer. Curioso. Estos son un croquis, un esquema de lo que es la calle Gracia. Lo que ven en rosa son estancias de habitación y lo que ven en verde son calles. Entonces, a ver, una calle, una pequeña plaza, varias calles y diversas estancias o edificios destinados a una era una fragua, otra era un molino, otra era una fábrica de aceite, otra era una fábrica de cristales, un pequeño pueblo de época visigoda. Aquí pequeño creo que es también de la parte visitable, ¿no? Actualmente esto es lo que está debajo de la pasarela y es realmente la parte más interesante. El molino de aceite, las balsas de decantación y el almacén o la celda olearia, no sé, el almacén del aceite, que bueno, aquí se le puso delante encima una pasarela, entonces pues realmente lo más interesante no se ve porque queda bajo el suelo, pero esto es una pequeña recreación 3D. Todo esto último es material de Juan Ángel Ruiz Sabina, que buen grado nos presta para que lo veamos aquí. Aquí molarían la aceituna, aquí la prensarían con esta viga y aquí hay un canalillo que llevaría el aceite prensado a estas piletas donde se decanta. Y de aquí se cogería y se meterían las vasijas de barro y se almacenaría aquí donde está la F. Fotos inéditas de la excavación de la calle Gracia también, de cortesía de Juan Ángel Ruiz Sabina. Podemos ver algunas de las estancias. Esto mide 2 metros para que nos hagamos una idea de la dimensión, ¿no? Este es el molino, en el momento de la excavación, el molino del aceite, el torcularium que se llama. Otra imagen, más o menos de donde está la pasarela actualmente, ¿no? Este es el muro del colegio, estos son los cimientos del colegio que había ahí. No forma parte del cimiento histórico, el cimiento está más abajo. Sí.
Otra foto desde el otro lado, lo cual nos permite ver lo que no solemos ver desde la pasarela. Vemos esta calle, como viene por aquí, y estos edificios. Esto es la capilla del palacio, para que nos entendamos. Y esto es el basamento de un edificio que coincide en orientación con el torreón, que podría formar parte del palacio de los grandes priores. De hecho, está adosado a la capilla, o sea, probablemente otra torre. Y luego aquí tenemos una foto de esa excavación de la calle Gracia, donde aparecieron nuevos mosaicos. Vemos que es una zanja de la calle Gracia, no, perdón, de la calle Mosaicos. Es la zanja que se hizo y los restos que aparecieron. Aquí tenemos un pequeño fragmento de mosaico. Está aquí, ¿no? Y aquí he puesto un gran dibujo de Juan Ángel, una buena foto, en la que él pudo reconocer la excavación del San Valero a París y de los 50, el relleno de esa zanja de los años 50, la fosa de expolio del muro, porque se llevaban las piedras para construir otro sitio, derrumbe, suelo de tierra apisonada, y unas ollas medievales, unos agujeros que rompen el pavimento romano. Muy curioso esta foto. Cómo Juan Ángel es capaz de identificar la parte excavada por San Valero y la parte sin excavar. De hecho, se puede ver muy claramente, ¿no?, la diferencia de especiación. Una foto más cenital, tuberías actuales y los mosaicos que se meten, como ven, por debajo del acero. Varias ollas de expolio de estas medievales. Y esto es un esquema muy interesante. Esta es la rotonda, ¿no? Nos centramos. Esta es la calle Mosaicos, calle Quijote. Aquí estaría Los Menos Vamos y aquí estaría la Villa Palacio. Pues para que veamos la extensión que tiene la villa, lo poco que conocemos, o sea, es algo grande. Y algo que, sí. En esa rotonda, lo recuerdo de ir de 4 o 5 años con mi abuelo, allí había todo lo que era la plaza esa, era un mosaico. Claro. ¿Hace qué año podría ser eso? En el 52 o 50. Pero cuando excavó San Valero, imagino, ¿no?, esas excavaciones. Yo también me acuerdo donde está hoy el bar de la capilla de Palacio, en la propia acera de ver a los arqueólogos, y te estoy hablando de los años 64, 66. Sí, sí. Es que es una excavación que varias personas me han hablado de ella, incluida Marisol Salve, que formaba parte de la Comisión de Patrimonio en aquel entonces. Y no tenemos fotos ni datos, no sabemos qué ha pasado con aquel informe, pero no... Pues yo recuerdo cómo le ponían eso, una especie como de manto de textil, sí. Y luego le daban la vuelta, y bueno, y yo me tiraba las horas enteras, pues, hacían una especie de zanjas y se veían perfectamente, así como a 1,5 metros, 2 metros. Exactamente. Y ahí están, o sea, es que si levantásemos toda esa manzana, ahí saldría una villa romana. No lo podemos hacer, evidentemente, porque la gente tiene su casa y tal. Pero si poco a poco, en obras, en reformas, vamos documentando todo el trazado de los mosaicos, luego en un plano nosotros podemos recomponer el trazado de esa villa y dónde se encontraba. O sea, no es que queramos quedarnos con el solar, no es que queramos sacar los mosaicos del suelo, es que queremos saber cómo eran, para saber cómo eran y ponerlo a disposición de todo el mundo. Y algo que muy poca gente sabe, y es que en esa misma calle Gracia, calle Mosaicos, en esa excavación apareció un cementerio musulmán. Ahí los tienen, a uno de ellos, enterrado de lado, mirando hacia el sureste, en la calle Mosaicos. Sí, aquí está. ¿En qué zona? Pues, ¿Arriba o abajo? En algún punto de esta zanja. O sea que en la parte de arriba. ¿En la parte de arriba? Claro, en la parte de arriba. Claro, la zanja pilló lo que pilló parte de la villa, pilló también un cementerio, y tiene todo el sentido, porque esto está a las afueras del Alcázar. Entonces el cementerio está ahí fuera, y junto a una de las puertas, porque probablemente esta boca calle sea la puerta de Tejera. Entonces, claro, la puerta y el cementerio, igual que pasa en Piedra, igual que pasa, es el típico formato. Esto casi no se sabe, muy poco conocido, pero aquí le tenemos esa foto. Y esto es Pozo Sevilla. Pozo Sevilla está en la carretera, bueno, es que no está en ninguna carretera concretamente, es como si cogiéramos el camino que va hacia el Cerro Gordo, pasando por el Gamonal, a la derecha, ahí está Pozo Sevilla. Eso, se estaba construyendo la tubería transmanchera, esta famosa, y eso llevó un control arqueológico constante durante todo el rato. Al llegar aquí, la tubería, la buena suerte que pilló esta esquina. Al ver una esquina de tal calado, ampliaron y se fueron encontrando un edificio que es cuadrangular y que está datado, y que tiene un montón de habitaciones dentro, que está datado en la época republicana romana, siglo I.
muy antiguo. Ya no es una villa tarde imperial como la de Alcázar, como la de Piedrola, es algo republicano y por tanto del momento de la conquista de la península. Tal vez un fortín, un cuartel, algo muy... Pero es que además alrededor hay una villa romana con unos materiales riquísimos, además que está sin tocar esa villa romana. Esto no sabemos todavía exactamente qué es, pero es algo muy potente. Mirad esta foto. Esto puede tener fácilmente 2 metros de altura. Las piedras son... Una persona cabe tumbada encima de una de las piedras. Es algo ciclópeo. De hecho, Jesús Sánchez no está por aquí, pero un día tuvo un debate con él porque dice, ¿y por qué no puede ser esto íbero? Podría ser íbero. Estos sillares ciclópeos son clásicos de la construcción íbera, pero sin embargo el urbanismo es romano, es muy cuadrado y los materiales que aparecen aquí son romanos. Es algo... Morín de Pablos lo adaptó en el siglo I, época republicana. Y otra de las excavaciones, esto es propiedad municipal, este solar lo adquirió el ayuntamiento hace unos años y bueno, ya veremos. En la calle, estas son las excavaciones que excavó Juan Ángel, esto es Hacienda, calle Corredera, Monte Manzaneque. Esto que viene en amarillo es la planta de la antigua fábrica de pólvora, que no era de pólvora, que era de salitres, porque la pólvora se fabricaba en la Alameda de Cervera y luego en Ruidera, pero aquí se fabricaba el salitre. Y justo aquí, en la fachada, pues aparecieron esta serie de estructuras de poca monta, digamos, pero que eran estaban ligadas a la extracción de salitre del terreno. Curioso, aparecen algunas balsas de decantación, unos morteros. Y luego, claro, esa es. Justo enfrente de Hacienda. Mundo Comino, de los padres del Mundo Comino. Donde estaba el estanco número 1. Me acuerdo yo porque era el número 1. El estanco estaba a la izquierda. Claro, El estanco está a la izquierda. aquí es, exactamente. La plaza está para allá. Sí, el solar, eso es lo que has dicho. Sí, ese solar que está ahí. Y luego estos son los petroglifos, entre esta fotografía, que si ve alguno, son cruces, son calvarios, son letras, son palabras, aparecen animales, incluso hay un toro con las banderillas, con el estoque dentro de una... Eso es muy curioso. Es un círculo y dentro hay un toro con el estoque clavado en las banderillas. Está representando claramente una corrida de toros. Estas son de Pozo del Empego, concretamente. Hay varias zonas. La principal, Pozo de Navarro, que está en la Cañada Real Soriana, pasando el puente de la Tamarilla, pero del lado de Alcázar. No sé si los que conocéis el campo sabéis más o menos lo que os estoy diciendo. ¿Tiene internet este ordenador? Sí, Entramos en internet. En Google Maps. Vamos a ver. Sí. Vale. Voy a poner esta ya completa. Esto es Alcázar, ¿no? Salimos dirección Villafranca de los Caballeros. Pasamos el río, no llegamos a pasar el río y nos metemos por aquí. Esta es la Cañada Real. Aquí dejamos varios molinos. Este es el puente de la Tamarilla, que cruza Argüela. Esto es Villafranca y esto es Alcázar. Pues un poquito más adelante dejamos el molino de la Guerrera, las ruinas del molino de la Guerrera, y aquí, en el paraje que se llama Las Cazuelas, todo esto está lleno de petroglifos, de grabadas rupestres. Aquí están los pozos de Navarro, concretamente, son estos de aquí. Están tapados con buen criterio, se vallaron porque son un peligro público. Sí. ¿Se recuperó los locales? No, de los locales hay una foto y quien los tenga, pues que los disfrute, porque están robados, sí, y vendidos. Este camino va a Piedrola, para más datos. Y aquí habría un camino que cruzaría en su momento, perdido. Pues toda esta zona de aquí, todo esto son piedras, estos son otro de los pozos, y aquí son piedras, todo eso está lleno de grabados rupestres, en Alcázar. Luego está el Pozo del Empego, que está detrás de los molinos, Pozo de Tello, que ese sí es el más conocido, ¿no? Además está ligado a la leyenda del niño Antonio, que fue a por berenjenas a la plaza y no volvió. Y luego se lo encontraron en el Pozo de Tello, que está aquí. Pues todas estas piedras también tienen grabados rupestres. Bueno, en diversas zonas de la comarca. Y son grabados de época histórica. Voy a dejar aquí por acaso, nos hace falta otra vez en Google Maps. Que, bueno, están ligados a
pastores, muy seguramente, al fenómeno agropecuario, porque están siempre al lado de pozos, en vías pecuarias, y son símbolos del siglo XVIII. En Quero, por ejemplo, están musealizados y abiertos al público, en lo que se llama Casa del Oro. Si quieren darse una vuelta por allí, tiene paneles y todo. Y bueno, eso como el pasado, lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora vamos hacia el presente, lo que está en marcha, lo que ya empezó hace una década aproximadamente, pero que está ahora mismo en marcha. Antes de continuar con el presente, ¿alguna pregunta? Curiosidad. Continuamos, ¿no? Bien, vamos a empezar por la joya de la corona, o una de ellas, que es el proyecto de Piedrola. Si ha estado Víctor por aquí ya, pues estaréis puestos sobre la materia. Sí. Entonces os voy a explicar qué es Piedrola, a grandes rasgos, y cuáles han sido las fases de excavación desde el año 2013 hasta la actualidad. Piedrola se encuentra... ¿Se ve el puntero? No, lo he perdido. Esto es Alcázar, esto es Quero, pues Piedrola está aquí, entre Alcázar y Quero. A unos 6 kilómetros de Alcázar y a unos 6 kilómetros de Quero, aproximadamente. Estamos a medio camino. Es este paraje, concretamente, este es el centro del paraje, este cruce de caminos, lo cual ya nos está dando pistas. Todos los caminos llevan Piedrola, siguiendo, contando el chiste, en esta zona. Y bueno, se compone, este es el yacimiento, básicamente. Lo que veis en blanco son afloramientos de arenisca blanca, que son las famosas canteras de Piedrola, son las 15 hectáreas en total. Lo que veis en azul es un manantial y 3 lagunazos hoy secos, que son lo que justifica esa ocupación en Piedrola, ese agua. Y lo que veis en rojo es una línea hipotética, que es una especie de escudo que está protegiendo Piedrola del solano, y que bueno, hace que en el paraje haya una especie de microclima. O sea, realmente el paraje está protegido por el este, tiene un manantial y dentro se crea una pequeña cuenca. Aquí no la vemos bien, pero estando allí eres perfectamente consciente de que estás dentro de una cuenca, y es ahí dentro de esa cuenca donde se desarrolla este poblamiento desde la prehistoria hasta el siglo XX, prácticamente. Bien, todas las etapas de poblamiento que tiene Piedrola. El Paleolítico está disperso por el paraje, por esta zona especialmente, por estas zonas del norte. Son piezas sueltas que están en superficie, quizás herrederas, etc. En esa zona verde que tenemos ahí, en torno a lo que se conoce como el Cerrillo de Piedrola o el Castillejo de Piedrola, se concentra la zona de poblamiento de la Edad del Bronce. En estas zonas se concentra la siguiente etapa, que es la Edad del Hierro, los íberos o celtíberos. Edad del Hierro, pueblos prerromanos. Esta es la parte de la destrucción, y estas son las partes que se conservan. Aquí pues podríamos cribar la tierra de todas las parcelas e intentar montar el puzzle de lo que quede vivo, pero lo que son estructuras ya no va a quedar ninguna, o bueno, tal vez quede alguna, pero bueno, no podemos olvidar de esta zona. Del periodo romano tenemos estas dos zonas, que sin embargo podremos ampliarlo un poquito más, porque hay restos dispersos un poco por todas partes de época romana, pero los dos núcleos duros están como en estas dos áreas. No es que haya dos poblamientos, sino que es el mismo, pero que abarca esas zonas. Del periodo medieval andalusí, el poblamiento se concentra en el centro del paraje, en torno a las casas de Piedrola, que son un verdadero castillo, y en el siglo XX pues, el poblamiento ya se extiende por todo el paraje y se dedica al cultivo, hay caseríos, hay casas, viñas, huertas. ¿Había una estación de tren? Había una estación de tren, la cual no hemos localizado exactamente, pero que debería estar por aquí aproximadamente. Por aquí, más o menos. Benedicto, ¿dónde está? No, bueno. Porque si lo sabe que no lo diga, sabemos que no queda nada, se destruyó. Pero bueno, por localizar el punto en el que estaba la estación. Hay una fotografía. La necrópolis estaba justo ahí también, en ese punto. La necrópolis aquí, justo ahí. El castillo está aquí, el cementerio aquí, y aquí una torre de vigilancia. El castillo es el cerrete ese que se ve No, la el base. castillo está abajo. Digamos que se dice que el cerrillo es el castillo, pero no, el castillo está a los pies del cerro. Ahora vemos. Bueno, esto es la fase de ocupación que hasta ahora sabemos que ha sufrido el paraje de Piedrola. El proyecto comenzó en el año 2013 con una prospección intensiva, que es lo que le encargó el Patronato Municipal de Cultura a la Universidad de Castilla-La Mancha, determinar la potencia arqueológica del paraje, para ver si merece la pena investigarlo y cuál era su potencial. Se determinó esto. Lo que veis en
es lo mismo como he visto antes, básicamente, pero todo junto. Calcolítico bronce, ibérico en naranja, romano en rojo, medieval en verde y las canteras en blanco. Todo eso son aproximadamente unos 2 kilómetros cuadrados. 2 kilómetros de norte a sur y 1 kilómetro de este a oeste, a grandes rasgos. Bien, el gran éxito de esa prospección intensiva del año 2013 justificó que el año siguiente se pudiese empezar a excavar. Y en el año 2014 se realizaron estos 4 sondeos. El sondeo 1, sondeo 2, sondeo 3 y sondeo 4. El sondeo 1 se hizo arriba del castillo, del Cerrillo. Este es el Cerrillo que se denomina Castillejo. Pero el Castillo de Piedra, actualmente, todo apunta a que es esta zona de aquí, bastante llano. Arriba hay una especie de estructura cuadrangular que no sabemos exactamente a día de hoy, o no sabíamos lo que era, y a día de hoy sospechamos que puede ser el basamento de una torre, pero que habría que excavarlo por completo para dilucidarlo. En el interior aparecía un empedrado y que parecía fuego, un hogar, y en el exterior, pues nada, prácticamente. En el sondeo 2 apareció un campo de hoyos, como el de las Heladillas, pero con un enterramiento humano, del cual solo pudimos recuperar una pelvis, porque el resto del enterramiento estaba dentro del perfil, digamos. Eso lo hicimos una datación de carbono 14 de aproximadamente 2000-2300 a.C. Era un varón de unos 25 años de edad, según los antropólogos. Y aquí en este sondeo, este es el famoso sondeo de la necrópolis. Aquí aparecieron el cementerio musulmán, en el medio del olivar. Claro, ese sondeo lo hicimos un poco aquí, claro, y aparecieron 7 tumbas. Todo indica que la extensión de la necrópolis es mucho mayor. De hecho, se hizo este sondeo aquí para ver hasta dónde llegaba el cementerio. Y nada, este estaba vacío. Aquí, pero no negativo, porque aquí había restos de lo que parece ser un taller de alfarería, una especie de alfar. No aparecieron los restos del alfar, pero sí que aparecieron restos que parecen ser como el basurero del alfar, digamos. Una foto de uno de los hoyos que aparecieron ahí en ese sondeo de aquí abajo. Esta es la necrópolis. Como veis, tenían una lápida de piedras, de lajas de piedra, cubiertas de tejas. Así era el cementerio. Y al descubrirlo, pues aparecieron los 2 cuerpos. Tenemos una tumba, 2 tumbas, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una séptima que era un niño que apareció por aquí, sin lápida. Bueno, veis que sobre todo hacia aquí, hacia esta dirección se extiende el cementerio. Solo abrimos 2. Aquí los tenéis, año 2014. Una foto, este es el cráneo de esta de aquí. Digo esta porque según los antropólogos eran un varón y una mujer. 25 30 años, 50 60. Bueno, eso es el año 2014, primer año. Ante el éxito, Piedra salió en el teletexto de Australia, nos pasaron una captura, o sea, era agosto, no había noticias y la prensa se hizo mucho eco de este descubrimiento del cementerio. Entonces ese interés siempre es, ese boom mediático siempre es, digamos, te asegura la continuidad. Y en el año 2015 procedimos y hicimos todos estos sondeos, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 en la parcela inmediatamente al sur, para seguir documentando ese campo de hoyos, y otro al norte del Cerrillo, si el cementerio estaba aquí, pues un poquito hacia el este, para ver qué encontrábamos de esa época. Y luego, al otro lado del paraje, en esa zona romana, en esta parcela, hicimos 2 sondeos. En este, de aquí, apareció un silo. Este agujero no lo excavamos nosotros, sino que lo fuimos vaciando. Era un silo, pues una despensa, que en su interior contenía cerámicas medievales, islámicas y los restos de un burro norteafricano. Un burro norteafricano. Sí, eso, los que estudiaron los huesos es lo que dicen que era de esa especie, burro norteafricano. Por tanto, estamos hablando de un hoyo, de un silo, que es después de o sea, es o musulmán o posterior, pero seguramente sea de época musulmán, ligado a esa necrópolis y a ese poblamiento islámico. Como veis, el resto del sondeo, limpio, como la patena. Solamente yo cabía dentro de este hoyo. Hay algunas personas por aquí que estaban en aquella campaña de excavación. O sea, que tenía como casi prácticamente 2 metros de profundidad. Y se abría hacia abajo, tenía forma como de pera. Este es otro de los sondeos. Es concretamente uno de estos 2.
en el que apareció este campo de hoyos. ¿Veis? Un hoyo, otro hoyo, otro hoyo, otro hoyo aquí. Este soy yo, este Gonzalo Molina, Alberto y Laguna, todos arqueólogos de aquí de la localidad. Y aquí aparecieron, pues esto es una foto aérea de ese sondeo, ¿no? Los hoyos, como los de la sala de otros más someros, y que todos contenían en su interior cerámica campaniforme. La cerámica campaniforme es un tipo de cerámica de la edad del cobre, que además está ligada, se relaciona con usos rituales, es una cerámica como de lujo, no es cerámica de consumo diario, no es la vajilla de todos los días. Y además aparecía siempre fragmentada, no aparecía una olla entera, un recipiente entero, aparecía un trocito de cerámica campaniforme en estos hoyos. Su función desconocida. Y en los sondeos de la parte de la villa, que es esta de aquí, apareció en el de más al este estas estructuras romanas. Este sillar, claramente romano. Aquí hay un suelo de opus ignidum del que no se ve, solo vimos el borde. Y estos muros, y además unos muros que estaban de otra fábrica y en otra dirección. Lo que nos está hablando de una reforma y una recompartimentación de la villa en época posterior a su abandono, seguramente visigoda. Lo que se acredita porque en una de las zanjas de cimentación de estos muros apareció un fragmento de mosaico parietal, o sea, de la pared. Este fragmento de mosaico que será expuesto próximamente en Alcázar, dentro de un año o una cosa así. Estaba dentro de una fosa de cimentación, por tanto estaba reutilizado, o sea que no es de la villa, es seguramente de los visigodos que recuperan esta villa. Y cerámicas de tipo terra sigillata como esta, con esta decoración tan curiosa de aves, son como unas garzas, unas grullas. Muy buena esta cerámica. 2015. En el año 2016 nos fuimos a esta parte de aquí. Estas son las casas, el caserío de Piedrola. Esto es lo que identificamos actualmente con mucha probabilidad como el castillo, el entorno amurallado del castillo. Para hacer una foto de su tamaño, esto es una casa que sería más grande que las casas de los musulmanes en aquella época. Pues haceros una idea de cuántas casas pueden caber ahí dentro de ese recinto. Y aquí hay otro recinto que es donde están actualmente las casas, el caserío, que estamos tentados a diferenciar una alcazaba y una medina, ¿no? El castillo y la puebla, pero claro, sin excavar no podemos asegurar, todo esto son hipótesis. Pues excavamos justo aquí al lado, aquí porque aparecía un muro ciclópeo y aquí porque habían aparecido en superficie restos de opus ignidum, que es un tipo de hormigón romano, hidráulico, concretamente. Bien, este es el muro que se veía en superficie, marcamos el sondeo, y lo que apareció fue este muro, un muro muy ancho también, de construcción ciclópea, cimentado directamente sobre la roca madre del suelo, con piezas romanas dentro del material, por lo tanto, post-romano, después de los romanos, y que luego, pues estudiándolo bien, todo apunta a que es del mismo tipo de construcción de Ciudad de Vascos. Ciudad de Vascos es una ciudad musulmana que está en Toledo, al norte de la provincia de Toledo, de época emiral. Pues todo apunta a que tenemos aquí un poblamiento de época emiral, siglo IX, siglo X, muy antiguo, teniendo en cuenta que los musulmanes llegan a la península en el siglo VIII, en el siglo IX ya tenemos aquí apenas 100 años después, este asentamiento. Con cerámicas de este tipo, estas cerámicas vidriadas, que Manuel Retuerce, que es uno de los mayores especialistas en cerámica medieval islámica de España, las identificó como cerámicas de importación directamente de Damasco o del puerto de Almería, con lo cual este asentamiento tan antiguo aquí en mitad de la Mancha ya tenía capacidad de importar cerámica de Damasco, con lo cual no estamos hablando de lo que nosotros ya pensábamos al principio, que era una pequeña aldea de pastores y agricultores, sino que parece algo más grande. De hecho, esa potencia constructiva de ese muro nos lo corrobora, y además han aparecido mediante donaciones un brasero de bronce, una lanza almohade y un molde de orfebre para hacer pendientes, con lo cual aquí hay militares porque hay una lanza, hay trabajo orfebre porque hay un molde de orfebre, hay un brasero de bronce, lo cual no es con lo que se calentaba un pastor, sino que es alguien que podía permitirse un brasero de bronce. Es algo más grande de lo que pensábamos y probablemente la etapa... Donaciones. No han aparecido en la excavación, sino que personas que lo han encontrado lo han donado al museo municipal. Puede llegar a ser... Se agradece esas cosas, si alguien encuentra algo por ahí, pues que lo done. Puede llegar a ser tan grande como Ciudad de Vascos. No, es que Ciudad de Vascos es harina de otro costal, eso es una ciudad
Si no lo conocéis, buscarlo en Google, la ciudad de Vascos, es impresionante. Está prácticamente en pie esa ciudad entera, con sus dos mezquitas, sus cementerios. Está muy cerca de Talavera de la Reina. Bueno, y en el otro sondeo, en el más arriba, aparecieron estas estructuras romanas, que no parecen muy espectaculares, pero son unos suelos de opus igninum. El opus igninum es un material, un hormigón hidráulico impermeable que hacían los romanos para sus estructuras hidráulicas, acueductos, termas, baños, cisternas. Probablemente sean unas cisternas de captación y canalización de agua. Están muy cerca del manantial, que si recuerdan el dibujo, está aquí. De hecho, se ve la boca del manantial, y esta sería la esta, muy cerca. Entonces, seguramente la teoría que barajamos actualmente es que están captando el agua de esta surgencia. Aquí en estas piletas se decanta para que se limpie, y de ahí se distribuye el resto de la villa. Ahí luego veremos un dibujo, pero esto es un muro que está conteniendo estos suelos. Esto es una ortofoto de ese muro medieval islámico. Y estas son las fotos de la excavación de ese sitio, de las balsas romanas. Como ven, excavamos y apareció este barullo de piedras, que realmente es una probable fuente muy destruida, y este suelo de signo que se metía por el perfil. Pues aquello se decidió ampliar. Ven, aquí aparece pues, Celia excavando esta parte, este suelo de signino. Un cuarto de bocel. Un cuarto de bocel es una especie de moldura que se pone abajo, y que aparecen todas las estructuras hidráulicas para evitar que la guarrería se acumule en el rincón y sea fácil de limpiar. Lo cual, esto está destinado a contener agua. Y esta es la estructura que se interpreta como una fuente. Las balsas están en esta parte de aquí, se comunican con esta parte blanca, o sea, plana, mejor dicho, y cae en esta otra oquedad. Tiene una forma como de reloj de arena, aunque se ve fatal ahora mismo aquí. Tiene una forma de reloj de arena. Seguramente está a la salida. Tienen que fiarse de mí. Esta fotografía no es la mejor del mundo, pero sí. Y bueno, ya los años 2017, 2018 y 2020 se centraron en lo que es la cantera de Piedrola. La cantera de Piedras Molino, que es actualmente visitable. Y como ven, después de todo esto, Piedrola no es la cantera de Piedrola, sino que Piedrola es mucho más. La cantera es una parte, pero que es la parte visitable. En el año 2021 volvimos a estos dos sondeos, porque habían quedado muchas incógnitas ahí sin resolver. Ampliamos el sondeo del muro. Originalmente, lo que excavamos en la campaña anterior fue esta cuadrícula B. Pues ampliamos A, B, C y D, y lo que encontramos fue pues, realmente lo que buscábamos, el giro del muro. O sea, el muro gira para acá, con lo cual nos está indicando ya una habitación, un edificio. Habría que ampliar en sucesivas excavaciones hacia esta zona para ver hasta dónde nos lleva. Una foto con la textura real, ¿no? Y aquí solamente lo que es el dibujo. Sí, la foto. Y esto es la ampliación de ese sondeo de las balsas romanas. Esta es esa estructura en forma de reloj de arena de la que les hablaba, y estas son todas estas balsas, o lo que se conserva de ellas, que están intercomunicadas unas con otras. Aquí hay un canalillo que comunica esta balsa con esta, y aquí hay otro canalillo que cae y que hemos perdido su continuidad por aquí, que comunica con una balsa que está como a 2,50 metros más abajo de las balsas superiores. Podemos intuir ya por aquí un muro de cierre, ¿no? Este se ve muy claro, o sea que el edificio va por aquí. Por aquí vemos el otro muro de cierre, pero se nos sale, o sea, y el edificio, por aquí vemos otro muro, se nos sale del sondeo. Esto tiene aproximadamente unos 150 metros cuadrados, este sondeo. Y el edificio este es más grande, es algo de gran envergadura, hay que seguir excavando. ¿Se entiende todos estos dibujos? No sé si se entiende los croquis, ¿no? Y ese mismo año ocurrió una cosa muy interesante, y es que en esta parcela, que es la que habíamos hecho aquí los dos sondeos, de hecho se ven aquí en la foto aérea la marca de ellos dos, el ayuntamiento ya había adquirido esta parcela, entonces pudimos pasar un georradar 3D. Eso, como hacer una radiografía del suelo. Y lo que vimos fue esto. ¿Se ve bien? Bueno, pues lo que ven en gris es suelo vacío, y lo que ven en naranja son muros. A ver si podemos. Por aquí va el edificio. Una habitación, 2, 3, 4, 5, 6. Las vemos, ¿no? Aquí un hueco y aquí otro conjunto de edificios. Igual aquí más grande sería mejor. Aquí casi tenemos la tentación de intuir un impluvium o el patio
patio central de una casa, de una domus, con más habitaciones que lo rodean. Un pequeño hueco y otro edificio con muchas habitaciones aquí adosadas y esta crujía llena de estancias que parece estar bordeando un gran patio. Y aquí esta estructura tan potente que no sabemos lo que es, puede ser un afloramiento de petróleo de cantera, como los hay en el paraje, o un gran hueco que nos está separando la villa de esta zona que es uno de los lagunazos. Es posible que haya ahí un parapeto de separación entre la villa y la laguna y luego veríamos si no hay una especie de canalización que nos trae agua hasta aquí. Sí. ¿La excavación de este año pasado está ahí en este...? La excavación se hizo aquí, concretamente por aquí. Aquí este año pasado que volvimos a intervenir, planteamos un sondeo que iba de punta a punta, aquí, del que pudimos excavar muy poco realmente. No dio tiempo a excavar demasiado, por diversas circunstancias. Y bueno, para que vean, esto tiene aproximadamente 1 hectárea. Es como un campo de fútbol puesto así de alargado. Mucho trabajo. Todo esto es villarromano. O sea, estamos viendo esta parcela solamente. Y todo esto es villarromano. Toda esta zona no es contemporánea a Pozo Sevilla. Es más tardía, es posterior. O sea, Pozo Sevilla del siglo I, esto estamos hablando aproximadamente del siglo IV. Aunque hubo un descubrimiento en esta campaña última, que fue una moneda, un sestercio, probablemente, de Trajano, probablemente. Hasta que no lo restauren no podemos verlo con claridad, que nos estaría retrasando la cronología de la villa al menos unos 200 años. O sea que es posible que tengamos, como siempre, una complejidad mayor, no es una villa y punto, sino que hay una evolución. Esto es muy interesante, es decir, aquí se ve más o menos, no podemos tener una idea muy clara de lo que tenemos bajo el suelo. Y hemos excavado pues un puntito aquí, básicamente. Un puntito que tiene 5×5, 25 metros cuadrados. Más o menos, en escala, el punto tiene 25 metros cuadrados. El punto rojo. Háganse una idea de lo que hay por delante ahí. Y bueno, ya seguimos a las saladillas. Eso Piedrola, hasta ahí Piedrola. Que le digo que es la joya de la corona, pero que tiene de todo. Y luego ya pues vamos a pasar al yacimiento de las saladillas. Se encuentra aquí. Esto es el Parque Alces, la Plaza de Toros y la depuradora. Pues si ustedes vienen por aquí, entran por este camino que va hacia la depuradora, aquí giran, continúan y suben hasta aquí, pues llegan a las saladillas. Vamos a ver más de cerca. Son esta parte que hay aquí excavada con esos puntos blancos. Cada uno de esos puntos es uno de los hoyos que excavamos. Ahí ha aparecido de todo, bueno, ese es el aspecto que tiene actualmente. Tiene su panelería, para es visitable, se puede interpretar, y para hacerlo comprensible, porque al fin y al cabo no son nada más que agujeros en el suelo, muy antiguos, pero agujeros en el suelo, no hay una estructura, no hay un... Pues lo que hicimos fue llenarlos con la propia tierra que habíamos extraído y cubrir la última capa con una grava blanca de marmolina para que el contraste fuese lo máximo posible. De hecho, desde la foto aérea contrastan, para que se puedan ver. Hemos empleado esta zona, todo esto de aquí, y han aparecido más hoyos, o sea que el yacimiento continúa. Y se hizo otra excavación más o menos por aquí y aparecieron más hoyos. Los que excavó Rosario García Huerta en los años 90 están aquí. O sea que básicamente toda esta parte de aquí está llena de hoyos de la edad del bronce. Hoyos que contienen materiales de todo tipo, principalmente cerámicos, también metálicos. Hay restos de fauna, es decir, animales, corderos, cerdos. Y bueno, aquí una pequeña muestra de las piezas que se extrajeron, en esa campaña. Grandes ollas, grandes tinajas, puestas en el propio yacimiento. Esto es la carretera de Quintana, de Villafranca. Hay de todos los tamaños, más pequeñas, más grandes, más interesantes, menos, pero es un sitio muy interesante porque no es espectacularmente visible, o sea, no tiene una espectacularidad monumental, pero lo que contienen en su interior son restos muy antiguos, son restos que, pues eso, datan de hace unos 3.000 años antes de Cristo, entre 2 y 3.000 años de Cristo, a falta de dataciones más precisas, porque aquí no hemos hecho carbono 14. ¿Eso se recupera este año pasado? Estos son de la última campaña que fue en el año 2023. Sí, hemos hecho 2 campañas de excavación ahora, la primera fue del año 2021, pues esto es del 22, hace ya 3 años, el tiempo vuela. Y también se expondrá en el Museo Municipal, dentro de un año aproximadamente. Y esto, que les traigo aquí, es una foto de un poblado masái actual,
porque sería muy similar al aspecto que podría tener este yacimiento de las Saladillas. Esto es una hipótesis también. Variando todo lo que se tenga que variar, como mutatis mutandi, como se dice en latín, esto es lo que había en las Saladillas, ¿no? Unas casitas, unas cabañas, con un entorno y ya está. Algo muy parecido a esto, cabañas muy efímeras, que están hechas de barro y materia vegetal, que tendrían en su interior estos hoyos de almacenamiento, que son sus despensas. Al pasar los años todo esto desaparece y solamente queda ese hoyo. Poblado más. Esto es etnografía, ¿no? Y la arqueología tira mucho de esto, de la comparación etnográfica, para entender lo que encuentran. Hasta ahí las Saladillas. Y ahora vamos a por el otro gran proyecto que está en marcha, que es el Canal del Gran Prior. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos 1 hora y poco. Va muy bien, entonces. Ya queda. Bien. El Canal del Gran Prior es el último proyecto que hemos comenzado, empezó al mismo tiempo que las Saladillas, y es un gran proyecto, pero no es un proyecto como Priero, que no lo vamos a ver terminado ninguno de los presentes, porque aquello excede la capacidad humana. Hay mucho allí que excavar. Sin embargo, el Canal del Gran Prior tiene el potencial de estar terminado, visitable y a punto en un plazo muy corto, y sin embargo muy monumental. Es una obra de más de 65 kilómetros que arranca en la esclusa de Mirabetes, que está en Ruidera, y que terminaría en origen en la confluencia de los ríos Záncara y Giguela, en el entorno del Cerrillo de las Cabezuelas aproximadamente. Atraviesa la Masilla de Alba, Alameda de Cervera y Villacentenos en su paso. Y fue proyectado en el año 1781, es decir, a finales del siglo XVIII, por el infante don Gabriel de Borbón, encargado por don Gabriel, al arquitecto Juan de Villanueva. Juan de Villanueva es el arquitecto del edificio del Museo del Prado, del Real Observatorio de Madrid, del Oratorio del Caballero de Gracia, Gran Vía, de muchas obras de la Caseta del Príncipe en el Escorial, de todas las obras que rodean el monasterio del Escorial, intervino en el Palacio Real. Es uno de los grandes arquitectos de la historia de España. Intervino aquí en Santa Quiteria también, por cierto. Y bueno, una obra de alguien cuyas obras están siendo catalogadas ahora como Patrimonio de la Humanidad se encuentra aquí en Alcázar, en el término municipal de Alcázar de San Juan, y estaba hasta hace pocos años bajo la basura, literalmente convertida en un basurero. Y además es una de las intervenciones de la Revolución Hídrica más antiguas de la Alto Guadiana, no la más antigua porque tenemos constancia de intervenciones medievales, pero una de las más antiguas. Bien, este era su aspecto antes de empezar el proyecto. Esto es la esclusa de Villacentenos. Villacentenos lo ubicamos más o menos donde está, pues hacia abajo, yendo hacia el río, se encuentra esta estructura, que es muy grande y eso es verdaderamente monumental. Ese es el aspecto que presenta. Todo esto es un vertido de basura. Hay ahí dentro somieres, frigoríficos, tazas del váter, botellas de butano, persianas, cualquier cosa que te puedas esperar. Y en aquella época no. No. Esto es un puente, no, realmente este es el puente que cruza el canal continúa hacia allí y aquí está la estructura del patrón. Esto es Vado Lancero, que se encuentra, o el Balancero, como se conoce en Alameda de Cervera, que está muy cerca. De allí, cómo se encontraba en ese primer momento. Esto es visto desde dentro. Aunque parezca mentira, aquí hay un puente. Se intuye uno de los ojos. Este es el otro puente, que se encuentra en el Vado Lancero, que es muy bonito. Y que estaba prácticamente, o sea, necesitaba su limpieza y tal, pero estaba bastante bien. Unas fotos. Esto del Canal del Gran Prior tiene su origen en la construcción de la fábrica de pólvora de Ruidera. Esto es el plano que proyecta Juan de Villanueva, el mismo arquitecto, para construir esa fábrica de pólvora. Resulta que aquí en Alcázar se fabricaba el salitre, pero en la Alameda de Cervera estaban los molinos que hacían la pólvora, en el paraje que actualmente se conoce como los molinos. Ahí, un poquito más, exactamente. Ahí estaban los molinos, ahí se juntaba la mezcla de carbón, salitre y azufre, que es con lo que se fabrica la pólvora. Se machacaba en estos batanes y se fabricaba la pólvora. ¿Qué pasa? Que esto dependía del flujo del Guadiana. Corría más que ahora, porque ahora, yo no sé, el Guadiana no corre nunca. Pero en aquel entonces también tenía problemas, porque esto venía encauzado también por unas acequias más antiguas, que estaban rotas a la altura de la Ramasilla, el agua no llegaba a la Alameda de Cervera. Entonces los molinos no molían. Y dice el rey que ¿qué pasa? Que no hay pólvora en la fábrica más importante del reino. Esa pólvora hace falta. Entonces envía, se lo dice a su hijo, don Gabriel, que es el prior de estas zonas, y don Gabriel envía a su arquitecto, Juan de Villanueva, para que haga un reconocimiento del terreno. Va a Alameda de Cervera,
ve que efectivamente el agua no llega, recorre todo el trazado del Guadiana hasta Ruidera, y cuando llega a Ruidera se encuentra la cascada del hundimiento. Y dicen, pues aquí es donde hay que poner la fábrica, o sea, ¿por qué vamos a llevarnos el agua a 60 kilómetros de aquí, cuando tenemos aquí unas caídas naturales que podrían mover estas maquinarias? Entonces proyecta esta fábrica de pólvora. Estos son los batanes que moverían. Esto es la Casa del Rey, que está en Ruidera Pueblo. Aquí estaría la Laguna del Rey, es la primera laguna que nos encontramos. Por aquí bajaría el río y ya desde aquí para adelante. ¿Qué pasa? Que como ese agua del Guadiana estaba destinada a mover los molinos de Cervera, estaba prohibido sacar ni una sola cubeta de agua del canal. Al llevarse a la fábrica allá arriba, a Ruidera, pues todo el trazado del resto del río queda libre para otros usos. Entonces a Juan de Villanueva o a don Gabriel o a los dos se les ocurre aprovechar ese flujo de agua y proyectan el canal del río. Bueno, esto es una foto aérea de Ruidera. Aquí vemos la Casa del Rey. Aquí vemos la salida de agua de la Laguna del Rey. Y esto que vemos aquí es uno de los restos que quedan de la fábrica de pólvora, es concretamente este edificio de aquí. Y lo traigo porque para que vean la precisión del plano de Juan de Villanueva a finales del siglo XVIII. Perdón. Sí, XVIII, sí. Si se fijan en esta estructura, encaja a la perfección. Pero que si se fijan en la toma de aguas, o sea, la precisión y la Casa del Rey. La precisión del plano de Villanueva hace tantos años con la ortofoto. Y todo apunta a que la fábrica está allí. Cosa será del Ayuntamiento de Ruidera que quiera recuperarlo, porque no es cosa menor tampoco. Bien, como ha quedado el flujo libre, plantean este plan geográfico de las lagunas de Ruidera y curso que hacen sus aguas sobrantes, con el nombre de Río Guadiana, por el Gran Priorato de San Juan, hasta unirse con las aguas del río Záncar-Jiguela en un albeo, es decir, en un cauce común, pasando por lugares tal. Por orden de su Alteza, el Serenísimo Señor Infante don Gabriel, arquitecto don Juan de Villanueva. Este es el plan que hacen: convertir todo el sur del Gran Priorato en una llanura regable, un canal de regadío incluso navegable. De hecho, según ha encontrado Bernardo Sevillano haciendo su tesis sobre el canal del Gran Prior, que llegaron a construir 4 falúas. ¿Saben lo que es una falúa, no? Es una barca de estas porque estaban convencidos de que el canal iba a ser navegable. Aquello salió carísimo, porque todas las trajeron desmontadas. No sé, eso que lo cuente Bernardo mejor. Pero parece ser que salió carísimo porque las personas que iban a montar las falúas se murieron de malaria, luego no sabían montar, en fin. Pero que llegaron a construir falúas en Argamasilla para navegar el canal. Bien, dice nota, las líneas encarnadas denotan la dirección que se proyecta a dar a las principales acequias de riego. Y las más crecidas, en línea negra, punteada, la dirección de los encarces, por el fondo del valle, continuados por sus mismos alveos y por el valle de Centeno para recoger las aguas de este y las sobrantes de la acequia por Río Guadiana. Es decir, lo que vamos a ver en línea negra es el cauce que existía, y lo que vamos a ver en línea roja es el cauce que proyecta Villanueva. Ruidera. Las lagunas, ¿no? Están aquí puestas. Aquí acaba la mesa austral de Santiago, y aquí empieza el Gran Priorato de San Juan. Para que vean que estamos ahí en ese punto limítrofe. Principio de la acequia antigua, nos dice aquí, que es aproximadamente donde se encuentra la actual Peñarroya, pantano de Peñarroya, aproximadamente. Castillo de Peñarroya, de hecho lo tenemos aquí. Molina de Parre viene por aquí. La acequia antigua, la que ya se encontraba en época nueva. Pues aquí vemos una nueva línea encarnada que proyecta Villanueva. Seguimos bajando. Molino del Tejado, esto ya es Alameda de Cervera. Castillo de Cervera, eso es Alameda de Cervera. Molino de Pólvora del Rey, esos son los molinos. Estamos ahí, en el entorno de la Alameda de Cervera. Y aquí vemos que el canal antiguo baja por aquí y viene a juntarse con el Jiguela, con Záncar. Este es el río Záncar, ¿no? Viene por aquí. O sea, la acequia antigua iba hasta el Záncar. Sin embargo, aquí, después del molino de Pólvora del Rey, es decir, pasando los molinos, se plantea una nueva línea. De hecho, eso es lo que conocemos como el Vado Lancero, que aparece aquí, Vado Lancero. Por eso hay 2 puentes en Vado Lancero. Uno sobre la acequia antigua y otro sobre el nuevo canal que proyecta Villanueva. Más cerca. Fin de la acequia, no dice fin de la acequia antigua, Vado Lancero. O sea, esa acequia antigua acababa en ese puente de Vado Lancero. Y aquí ya está marcado ese camino, y aquí estaría el otro puente.
que construye Villanueva cruzando su obra nueva. Por eso aquí tenemos dos puentes paralelos. Bien, este es el trazado completo del canal, desde Ruidera, Peñarroya, Argamasilla, ahí esto es Alameda, gira, en el 7 estaría Villacentenos y en el 8 su desembocadura en el Cerrillo de las Parizuelas. Esta es la parte donde están las estructuras que se conservan en Alcázar de San Juan. En Cervera, el puente de Cervera, en el número 2 tenemos donde estaría el puente del Rey, en el número 3 tenemos los dos puentes de Badolancero y en el número 4 la estructura de Villacentenos. Todo el proyecto actual es recuperar todas estas estructuras y unirlas por una ruta visitable que acabe en Alameda de Cervera, también como forma de dinamizar la pedanía, es decir, una forma de atraer por ese camino turístico que atravesaría la obra de Villanueva a visitantes que paren en Alameda de Cervera. Bien, estas son las estructuras conservadas. El puente de Cervera, este lo conocemos todos, está ahí en la entrada de la Alameda, perfectamente conservado, no necesita ningún tipo de intervención, así que un punto menos que intervenir. El puente del Rey se encontraba un poquito más para adelante, pero fue desmontado hace no muchos años con la suerte de que todas sus piedras se encuentran en el parque de Alameda de Cervera. Esto es la piscina municipal. Han construido una pista de pádel que estaría ahí. Pues estas son las piedras. Es simplemente cogerlas y montar el puzzle. Simplemente. Hay posibilidades si se cuenta con los medios suficientes. En cualquier caso, este es sería la última etapa del proyecto. Una vez que tengamos todo ya recuperado, pues ya habría que liarse a montar el puente. ¿Esto en qué parte estaría? Esto es la piscina de... Ya, pero... Pues está aquí. En su momento el número original... 2. Pues si salimos de la avenida de Cervera, dirección a Los Molinos, pues aquí, un poquito antes de llegar a las casas de Párraga, a la derecha. Badolancero, tal cual se encontraba en el momento de iniciar la intervención. Esto es un croquis que hice en aquel momento de cómo funciona el canal nuevo, que si ven va tirado a soga perfectamente por un ingeniero del siglo XIX, y el cauce antiguo que viene serpenteando y que se pierde. Por eso puentes paralelos. Y de hecho aquí ya intuíamos esta comunicación entre ambos cauces, que luego de hecho existe. Villacentenos, como se encontraba, ya lo hemos visto. Esto es un croquis que hicimos en el mismo momento de cómo funcionaba esto. Un canal, el canal que viene, llena una gran balsa y luego aquí tiene dos salidas laterales que vuelven a entrar al canal principal y que estarían moviendo dos batanes, uno a cada lado. Y una compuerta grande por el centro para cuando no queremos que funcionen los batanes, abrirle paso y que el agua continúe por el canal. Esto va a ser impresionante cuando esté limpio. Puente de Balancero, uno de ellos. Los trabajos de excavación en aquel entonces. Este es el canal auxiliar, como ven, por aquí ahora podemos pasar andando y no llegamos al techo con el brazo, pues para que vean cómo estaba eso. Era un aprisco. ¿Perdón? Un aprisco. Esto es lo que es el canal está por allí y esto es una forma de... se usaba como aprisco, dices. Lo utilizaban como claro. aprisco los pastores. Claro. Pues esto es un túnel, realmente, que tendrá unos 2 metros de altura. Estaba hasta arriba. Aquí ya hemos excavado, pero bueno, aquí tenemos 1 metro, esto es otro metro, pues para que veáis la profundidad. Y esto es el interior del canal de Gran Prior, tal cual estaba antes de empezar. Podemos casi visualizar el camión volcando aquí la tierra, ¿no? Haciendo boquete, casi. Muchas piedras por aquí tiradas. Empieza la excavación, vamos liberando el puente. Fueron muchas carretillas de piedra lo que se sacó de aquí a lo largo de muchos meses. De prácticamente la nada hemos sacado un monumento neoclásico. Es impresionante, el de Villacentenos es impresionante. Esto es Badolancero y más pequeño que Villacentenos, o sea que cuando nos metamos en Villacentenos va a ser aquello una maravilla. Por suerte, este año se va por fin a consolidar el puente para evitar su derrumbe, porque una vez que lo hemos desenterrado, esto se ha ido cayendo, por suerte este verano, si todo va bien, se va a consolidar y restaurar, lo cual nos abre la puerta a su musicalización y apertura al público próxima, o sea que el proyecto está en marcha. Esta compuerta, lo que dices es el aprisco, ¿ves? Este es el hueco que quedaba, pues
¿Qué ha pasado con esta foto? Vamos a salir de aquí. Se nos saca una foto donde no debía. Ahí está. Pues eso, de esta compuerta llena de troncos muertos y tal, pues esto tiene pues, prácticamente unos 4 metros de altura. Esto es impresionante cuando estás allí. Y esta compuerta está justo enfrente, o sea, quedaría a nuestras espaldas, quedaría esto, si miramos para acá. Así estaba, así está. O sea, el trabajo realmente ha sido muy exitoso. Bien para avanzar. Y luego ya como última etapa de lo que es el presente, la gestión de la difusión. Unos apuntes muy rápidos. La cantera de Piedrola, antes de empezar a excavar, después de su excavación y puesta en marcha, ven que aquí estaba totalmente agreste, aquí ya hay un camino que nos permite visitarla. Visitas guiadas que se llevan desarrollando de forma prácticamente continua desde que está abierto al público. De aquí, de hecho, aquí estábamos excavando, de hecho. Hicimos una contigo. Sí, hace ya tiempo, pero sí. Muy al principio. Noche del Patrimonio, cuando se hacían por la noche las visitas. Esto dejó de hacerse porque parece que llevar hasta allí los focos era bastante complejo y caro, pero estaba muy curioso la visita por la noche. Pero de día se puede ver también bien y no hace falta transportar allí focos. Se han colocado toda una infraestructura interpretativa que te permite llegar hasta el sitio, con paneles que salen desde el pueblo y que llegan hasta allí. Y bueno, se diseñó esta ruta visitable con su parking, con varios puntos de parada, y esta es la ruta que hacen los visitantes cuando vamos por allí. Luego aquí había un punto muy interesante que quedaba fuera de la visita porque era muy difícil acceso. Pues para ese punto se construyó también hace unos años, en 2020, si no recuerdo mal, esta plataforma que nos permite llegar a estas marcas de corte tan interesantes que hay aquí, donde quedan incluso 2 cuñas aún clavadas. Panelería por todo el sitio para que sea visitable, interpretable. Y, como resultado de todo este fruto de trabajo, actualmente Piedrola forma parte de la red de yacimientos visitables de la Junta de Castilla-La Mancha, compartiendo lugar con la Motilla de la Fuer, con el Castillo de Consuegra, con Carranque, con los principales yacimientos de la región. Y luego, bueno, pues para daros una pequeña panorámica de lo que ha sido el esfuerzo. Esto es el catastro y lo que marca el cuadrado es Piedrola, aproximadamente. En el año 2016, el ayuntamiento contaba en su poder con estas 4 parcelas, que eran propiedad suya probablemente desde la Edad Media, cuando en la Edad Media se hacen con el control de todas estas pedrizas. El ayuntamiento ni lo sabía, como es lógico, las piedras ahí perdidas del campo que nadie quiere, pues cuando fuimos a buscar la propiedad de estas canteras, resulta que eran municipales. Así que bien, bueno, pues en el año 2022 y hasta la actualidad, esta es la parte con la que cuenta en propiedad el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Es decir, una parte de la Villa Romana, el olivar donde están los restos islámicos del cementerio, donde están estas balsas y las canteras. Faltaría pues el castillo musulmán y parte de la villa. O sea, no es necesario excavar todo, porque no todo tiene restos. Pero bueno, que poco a poco el ayuntamiento está adquiriendo parcelas arqueológicas para su protección y su eventual excavación y puesta en valor, ¿no? Las saladillas también, el mismo esfuerzo de difusión que en Piedrola con sus panelerías. Este no forma parte de la red de yacimientos visitables de la Junta todavía, pero sí que está en la web del ayuntamiento con toda la información disponible. Y el canal de la Prior, aunque está todavía sin terminar, ya es visitable, y de hecho todos los años, normalmente ligados en la Noche del Patrimonio y en las rutas del vino y bautismo kerrantino, en esos 2 momentos se visita el canal. Los visitantes van allí y pueden ver en persona, si se encuentra, para que veáis cómo es el puente de Grande. O sea, tampoco es una monumentalidad, sí, o sea, es una cosa. Decía el primero que estudió el canal de Gran Prior que esto eran maquetas, casi maquetas de Juan de Villanueva, porque son obras hechas muy buen gusto, pero tienen un tamaño muy ajustado a las necesidades de este canal. Y luego, bueno, desde el punto de vista digital, siempre llevamos esta política de la digitalización 3D de estos elementos patrimoniales. Este es el puente de la Avenida de Cervera, modelo 3D, que fue galardonado con el top 10 de patrimonio cultural en la plataforma Sketchfab, es decir, hace unos años. Es decir, esto lo ha visto todo el mundo. Bueno, para que veáis que el modelo 3D es perfecto. Entonces, una técnica que se llama fotogrametría, que a base de miles de fotos, pues reconstituimos el volumen de la pieza, el volumen y la textura.
Y bueno, hasta ahí lo que estamos haciendo de presente, que no es poco. Perspectivas de futuro. ¿Qué hay que hacer? En mi opinión, ¿por dónde se debe seguir? Y lo digo por si dentro de poco yo no estoy en relación con esto. Pero ¿hacia dónde hay que continuar en el tema de arqueología? Hay que consolidar los proyectos en marcha. Es decir, Piedrola, que ya vemos que es un proyecto, algo titánico, hay que continuarlo, aunque sea poco a poco, y centrando esfuerzos probablemente en aquella zona de la Villa Romana, que es la que va a dar unos resultados inmediatos, ¿no? Es decir, excavar toda aquella cerrada. Las Saladillas, velar por su conservación, porque es un sitio en el que se hace hasta motocross actualmente. De vez en cuando te pones por ahí la rodada de las motos, pero bueno, que se conserve. El Gran Prior, yo centraría mis esfuerzos en el tema del Gran Prior, porque es un proyecto que a muy corto plazo va a estar concluido y va a ser un patrimonio monumental recuperado. Y el Pozo Sevilla, que es propiedad municipal y que está sin tocar y sin hacer nada, pues también se debería empezar por hacer algo allí, aunque sea mínimamente una muselización de limpieza, porque los cardos y los hielos se están cargando los muros. Pasa lo mismo en Piedrola. Piedrola este año no se ha hecho nada. Aquello es el reino de los cardos y de las plantas. Todo eso hace mucho daño al patrimonio. Y esto nos lleva al número 3, que no hacer de la restauración una prioridad, no un añadido, porque no todo es excavar, no todo es abrir agujeros, sacar piedras, sacar muros, sacar todo lo que se pueda. Porque si lo sacamos y no lo consolidamos, al final lo vamos a perder. Porque el yacimiento donde mejor está es bajo tierra. Allí lleva conservado 2000 años y ahí puede seguir otros 2000 si no lo sacamos. Pero si empezamos a sacar piedras del suelo y no tenemos una estrategia de conservación posterior, dentro de 10 años no tendremos ninguna piedra, ni sobre el suelo ni bajo él. Entonces, excavar solo lo que se pueda conservar. Si hay que excavar menos, pues excava menos. Pero excavar y conservar, porque si no, lo que estamos haciendo es dañar el patrimonio, aunque nuestra intención sea buena. Ampliar y diversificar las fuentes de financiación también sería bueno, porque no puede depender todo esto, que es bastante ambicioso y bastante grande, de una financiación que al fin y al cabo es limitada. Los presupuestos son limitados porque tienen por pura lógica. Y entonces, pues, si se quiere llevar esto a término o mantener esto de una forma digna, deben ampliarse esas fuentes de financiación, tal vez con capital privado, tal vez con mecenazgo, tal vez con lo que sea, pero no podemos estar pretendiendo hacer cosas grandes con presupuestos pequeños, porque eso es, bueno, sí, se extenderá ad infinitum en el tiempo y dependiendo también de la precariedad de los que trabajan en estos sitios, porque al fin y al cabo esto es un trabajo. Las universidades sí se podían también encargar de traer alumnos en prácticas. Eso viene en el punto número 4, es decir, ahora mismo sí, pero la financiación tan exigua requiere al fin y al cabo que esto se haga por pura voluntad y esfuerzo de las personas que estamos implicadas en ellos, porque por lo demás vivimos en la más absoluta precariedad. Y bueno, eso aprovecho para denunciarlo de cierta forma, ¿no? Y luego hay que diseñar una estrategia clara que incluya, como dice María José, estudiantes universitarios, porque ahora mismo Alcázar está cerrada sobre sí misma en materia arqueológica. Todo lo que se hace se queda aquí y no entra en los círculos académicos, porque como no vienen estudiantes universitarios, lo que se hace en estos yacimientos no llega a la universidad. Cuando nosotros estábamos en la universidad se hablaba de Piedrola, de todas estas cosas a diario en las facultades, en la facultad. Actualmente, como llevan sin venir estudiantes muchos años, nadie se acuerda de Piedrola en la facultad. Y aparte, en la universidad tienen profesionales formados, personas que saben lo que hacen, que lo hacen con criterio. Es decir, los proyectos avanzarían mucho más rápido si el ayuntamiento hiciese el esfuerzo de atraer voluntariado universitario para formarse en estos yacimientos, porque los yacimientos son sitios únicos y irrepetibles. Entonces deben excavarlos personas que saben lo que están haciendo y que además puedan formarse mientras lo hacen. Porque yo me he formado excavando aquí y allí en 1000 sitios, excavando el yacimiento, formando la oportunidad de excavar allí, y al final te formas. Es decir, no podemos dejar de lado la universidad, porque al fin y al cabo pues, vamos a estar aquí en una cosa, un ejercicio de ombliguismo, en el que qué buenos somos, qué bien lo hacemos, pero realmente nadie se entera. Así que hay que tirar por ahí con esa estrategia más fácil. Y educar en la importancia del patrimonio y su cuidado a todo el mundo. Y conferencias como esta, yo creo que al fin y al cabo contribuyen en que esto se conozca, que se sepa lo que está haciendo y se le dé la importancia que tiene a las cosas. Y nada, esto era lo que os quería contar.
no sé cuánto tiempo está hablando, así que bueno. Y si tienen alguna pregunta, pues